Biblia en Hechos 14. Doy gracias a Dios en esta mañana por este tiempo, por esta oportunidad. Le agradezco a mi pastor que aunque no está presente, pues le agradezco por la oportunidad, la confianza. Vamos a entrar en la palabra de Dios, vamos a pasar buen tiempo. Dios nos va a bendecir. Hechos 14. Ahora su Biblia en Hechos 14. Mientras abre su Biblia, busca el texto. Hermanos, hay viajes largos, ¿verdad? Que muchas veces llevan muchas horas, en ocasiones días, semanas, dependiendo de la distancia. Y uno se expone, mis hermanos, a ese tipo de viajes largos, se expone a experimentar todo tipo de cosas, ¿verdad? Momentos buenos, momentos malos, convenientes, a pasar todo tipo de cosas. Hace unos meses atrás, un chavo que es mexicano, que se dedica a hacer documentales, tuvo la genial idea, ¿verdad?, de ir al país de Afganistán, si no estoy mal, y precisamente él se encontraba en la capital, en Seúl. Y para ese tiempo, mis hermanos, el ejército de Estados Unidos comenzaba a retirar sus tropas, así que se convirtió en una zona muy peligrosa. Y este hombre, este joven, pues va a estos lugares, mis hermanos, con un propósito, ¿verdad? Hacer un documental, ver cómo es el comportamiento de los talibanes, y él se expone a muchos peligros. Bueno, este hombre finalmente regresa a su país. Días después se desata, ¿verdad?, lo que fue que regresan los talibanes y toman la ciudad, y se volvió un conflicto en esa ciudad, un caos totalmente, donde mucha gente tuvo que huir de su país porque no querían a los talibanes en su nación. Bueno, mis hermanos, a todo esto que este joven experimentó se le conoce como una odisea. ¿Cuánto dicen? Una odisea. Según el diccionario, la Real Academia Española define odisea como viaje largo en el que abundan las aventuras adversas y favorables al viajero. Escuche bien, viaje largo en el que abundan las aventuras adversas y favorables. A eso se le conoce, mis hermanos, como odisea. Ahora, la verdad, mis hermanos, para nosotros como cristianos, hablamos el sábado pasado en el estudio acerca de que somos peregrinos. Hablamos de que vamos de camino al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, una verdad acerca de esto es que nosotros también experimentamos lo que es una odisea. Experimentamos como cristianos momentos difíciles, pero también momentos buenos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mis hermanos, el propósito de este sermón es animarle y a que entienda que esas dos vertientes, mis hermanos, son parte de nuestra vida cristiana. Las dificultades, las adversidades, pero también las cosas favorables. Vamos a leer nuestro texto, Hechos 14, versículo 8 al 23. Aquí encontramos una historia fascinante que nos ilustra esta verdad de la que vamos a abordar en esta mañana. Dice la palabra de Dios, Hechos 14, versículo 8 en adelante, dice la palabra de Dios: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado en los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter,
y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guinardas, delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades. Os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado todas las gentes de andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron los judíos de Antioquía e Iconio y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y Antioquía, y confirmaron los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu presencia. Yo te pido nos ayudas a entender esta verdad bíblica, Señor mi Dios, que la vida cristiana, Señor mi Dios, tiene victorias, tiene favor de parte tuyo, Señor. Tenemos tiempos favorables, pero también ayúdanos a entender, Señor, que hay momentos de adversidad, de tribulación, Señor, cuando somos fieles a tu palabra, Señor mi Dios. Y ayúdanos en este día, Señor mi Dios, a fortalecer nuestra fe y aguantar presión e ir adelante, Señor mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Odisea del cristiano, le he titulado ese sermón. Y vamos a ver en primer lugar tiempos favorables. La vida cristiana, mis hermanos, conlleva indudablemente victorias. ¿Cuánto dicen amén? Lleva victoria. No podemos negar esta verdad. La vida cristiana, mis hermanos, tampoco es llanto toda la vida, tampoco es miseria toda la vida. ¿Cuánto dicen amén? Tampoco es una vida aburrida. Nos gozamos en el Señor. En esta mañana estuvimos cantando, adorando a nuestro Dios con gozo. ¿Cuánto dicen amén? Se podía ver eso. Ahora, la vida cristiana, mis hermanos, es una vida de victoria. Tenemos victorias, tenemos buenas noticias. Cada cierto tiempo el Señor se mueve a nuestro favor. El Señor en su gracia nos da bendiciones, y podemos decir que el cristiano tiene tiempos favorables. ¿Cuánto dicen? Tiene tiempos de bendición. En nuestra historia que estamos viendo, mis hermanos, en Hechos 14, estamos viendo a dos hombres, a Bernabé y a Pablo, en su primer viaje misionero. Dice la palabra de Dios que estos hombres, mis hermanos, comienzan a tener favor a donde ellos van. Comienzan, mis hermanos, a tener el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían un llamado de parte de Dios. Tenían un propósito, tenían una encomienda, y la encomienda era, mis hermanos, anunciar el evangelio a los gentiles. ¿Sabes? Esa era la encomienda. Según Marcos 16:15, el Señor Jesucristo ordenó, mis hermanos, a ir por todo el mundo y predicar el evangelio.
A esos hombres, mis hermanos, están siendo fieles al llamado de Dios, a la responsabilidad que tienen como cristianos. Van a otros lugares con el deseo, mis hermanos, de que la gente escuche el mensaje de salvación, que alcancen el mensaje, que conozcan el mensaje de salvación y que sus vidas sean salvas. Es el propósito de estos hombres. Ahora aquí vemos una gran verdad, mis hermanos, que todo esfuerzo por obedecer la voluntad de Dios tendrá como resultado el respaldo de Dios. Dios respalda a los que obedecen. ¿Cuánto dicen amén? Dios respalda a aquellos que tratan de ser fieles a la voluntad de Dios. Lo vemos en estos hombres. Dice la palabra de Dios en Hechos 14, versículo 1, dice la escritura: aconteció que Niconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de los judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo y hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaron el evangelio. En estos versículos estamos viendo, mis hermanos, cómo Pablo y Bernabé tienen favor de Dios. Comienzan a hacer milagros, comienzan a predicar y la gente, mis hermanos, acepta el mensaje. Eso es algo maravilloso. ¿Cuánto dicen amén? Y la palabra de Dios nos dice que también, mis hermanos, cuando se presenta la amenaza por los judíos que los quieren apedrear junto con los gobernantes, dice la palabra de Dios que al escuchar ellos esto, huyen, alcanzan a escapar. Y eso es en el favor de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Aquí, mis hermanos, están viendo milagros, están viendo gente salvándose, pero también son librados de los peligros, de las amenazas. Y escuchen bien, mis hermanos, esto es algo que experimenta el cristiano. Experimenta el cristiano que es obediente a Dios, experimenta el respaldo de Dios en sus palabras, experimenta milagros de parte de Dios, también es librado muchas veces de peligros, muchas veces de cosas que ni siquiera nosotros nos damos cuenta, de accidentes, de enfermedades, muchas veces ni nos damos cuenta de todas las cosas que Dios hace con nosotros. ¿Verdad que sí? Y eso es una bendición. Podemos ver en la vida de Pablo y de Bernabé el favor de Dios, tiempos favorables. En Hechos 14, versículo 8, dice nuestro texto principal: aconteció que entraron juntos, Hechos 14, versículo 8, dice la palabra de Dios: y cierto hombre en Listra que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijándose en sus ojos y viendo que tenía para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó. Nuevamente vemos, mis hermanos, el respaldo de Dios. Los hombres obedientes a la voluntad de nuestro Señor de predicar el evangelio, y el resultado es el respaldo de Dios. Milagros, sanidades, conversiones. Eso, mis hermanos, es algo maravilloso, es algo parte de la vida cristiana. Usted y yo vamos a experimentar esos momentos cuando seamos fieles a la voluntad de Dios. Dios nos va a respaldar. Dios respalda a los que llaman. Dios respalda a los que obedecen.
La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que no solamente este tipo de cosas son nuestras victorias o nuestras bendiciones, sino que la propia salvación se convierte, mis hermanos, en una de las más grandes bendiciones del cristiano, ¿verdad? Es bueno tener favor de Dios. Es bueno ver, mis hermanos, que Dios nos utiliza, nos usa. Amén. Y podemos glorificar a Dios por ello. Y es algo correcto. Pero también dice la palabra de Dios que el hecho de ser salvos, mis hermanos, nos hace más que vencedores. Nos da, mis hermanos, el Señor a través de su Hijo Jesucristo la bendición más grande que puede tener el cristiano. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, si puede leerlo conmigo. Romanos 8, versículo 28, dice la escritura de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A esto, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que entregó por todos a nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún también resucitó, y además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque tenemos, mis hermanos, la salvación que Cristo nos dio. Eso nos hace, mis hermanos, tener una vida cristiana de bendición. ¿Cuánto dicen? Amén. Conclusión a este punto es que cada cristiano, cada creyente, mis hermanos, experimenta el favor de Dios, experimenta las victorias. Aun cuando en el asunto espiritual, en el asunto referente a nuestra salvación, era imposible nosotros salvarnos, Cristo hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Y Él nos dio victoria, nos ha dado salvación. Entonces, mis hermanos, en conclusión, la vida cristiana sí experimenta momentos favorables. ¿Cuánto dicen amén? Quiero ir a mi segundo punto en esta noche, en esta mañana. Tiempos adversos. Esta es la otra cara de la moneda. ¿Cuánto dicen amén? El cristiano experimenta momentos adversos, momentos difíciles, momentos tensos. Y esa es una verdad que no podemos esconder. Y que la misma palabra de Dios, mis hermanos, no esconde, no la hace a un lado, no la oculta, sino que siempre la manifiesta. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, en nuestra historia principal, que sí, todo continúa muy bien, Dios los libra, Dios les da favor, siguen teniendo más favor estos dos hombres de Dios, pero la escritura dice, mis hermanos, que las cosas se comienzan a complicar. Mire, ellos tuvieron gran favor con la gente, a tal grado que dice la escritura que la gente los elogiaba tanto que llegaron a decir que Pablo y Bernabé eran dioses. Imagínense la autoridad que ellos tenían,
Imagínense, mis hermanos, el respaldo de Dios que ellos tenían para que la gente dijera eso de ellos. Los miraban como dioses. Y dice la palabra de Dios que la gente, mis hermanos, comenzó a quererlos adorar, a ofrecerles sacrificios a estos hombres. Y la palabra de Dios dice que cuando Pablo comienza a confrontarlos, comienza a enseñarles, mis hermanos, que eso no es así. Comienza a decirles, mis hermanos, que hay un Dios en los cielos al cual solamente adoramos y servimos. Y dice la palabra de Dios, comienza el apóstol Pablo a confrontarlos con la verdad, la palabra de Dios, y el resultado que tiene no es favorable. Eso nos muestra, mis hermanos, otra verdad, que cuando somos fieles a la palabra de Dios, va a haber problemas también. No todo el mundo va a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Mucha gente se va a molestar. Mucha gente se va a oponer a lo que predicamos. ¿Cuántos dicen amén? A lo que se enseña en la palabra de Dios. Hay gente que no quiere saber del mensaje de Dios. Sí, le gustan los milagros, le gustan ciertas cosas que Dios hace, pero cuando la palabra de Dios comienza a confrontar sus vidas, cuando la palabra de Dios comienza, mis hermanos, a enseñarles, ahí cuando muchas veces se manifiesta una resistencia. Dice la palabra de Dios que esta oposición llegó a tal grado que el apóstol Pablo lo apedrea. Probablemente la misma gente, mis hermanos, que versículos atrás lo están admirando, lo están elogiando, lo están hasta queriendo adorar. Ahora son ellos, mis hermanos, que quieren su muerte. Aunque no lo apedrearon para ver qué hacía, sino procuraban su muerte. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esta experiencia que Pablo, mis hermanos, está pasando, estos momentos adversos, él sabe, mis hermanos, primeramente que no es algo fácil ni agradable ver lo torcido que están estos hombres. Quieren adorarlo, quieren ofrecerle sacrificio. Él sabe que esto no es agradable, esto le causa problemas. Segundo, dice la palabra de Dios que aunque Él les enseña, difícilmente lograron impedir que ellos se detuvieran. Entonces, probablemente algunos sí desistieron de eso, pero dice Pablo, dice la palabra de Dios que difícilmente lograron impedir. La gente no entendió. Y finalmente, dice la Escritura, apedrean a Pablo. Se sumó, mis hermanos, una situación difícil, una tras otra, hasta llegar a apedrear al apóstol Pablo. Y escuchen bien, mis hermanos, es bueno que usted sepa que el cristiano también experimenta eso. Amén. Hay días, hay momentos donde las cosas no salen bien, donde hay problemas. En una ocasión, un hombre, mis hermanos, que era pintor, ¿verdad? Un artista, que estaba pasando por momentos difíciles. Y bueno, a él le habían enseñado que el artista expresa, ¿verdad?, lo que siente, lo que hay en su corazón. Así que este hombre dijo, voy a hacer un mural de algo que siente en mi corazón. Y él estaba pasando muy mal, todo le estaba saliendo mal, tenía muchos problemas. Así que este hombre comienza a pintar ahí el mural, ¿verdad? Para que todo el mundo lo viera, pudieran saber que este hombre está pasando por momentos difíciles. Así que este hombre comienza a pintar, todo me sale mal, todo me sale mal. Él se puso a pintarlo. Cuando termina de pintarlo, no lo puso así, puso todo me mal sal. Hasta eso le salió mal. Escuchen bien, mis hermanos, muchas veces nos pasa eso a nosotros también. Todos nos males salen, ¿verdad? Hasta lo malo nos sale mal, todo nos sale mal. Muchas veces, mis hermanos,
hay turbación en nuestras mentes, hay problemas. Hace unos días atrás experimenté eso en mi trabajo. De verdad yo creo que tenía la mente en la luna, pero fue una tras otra en lo que estaba trabajando. La regué, en una cosa que me pidieron, la regué. Y todavía, mis hermanos, a pesar de que estaba teniendo un mal día, recuerdo que nos pusimos de acuerdo para comprar una pizza en el trabajo. Y me dijeron, usted pídala. Y yo, bueno, voy a pedir la pizza. Hermano, la pizza llegó allá a Zona Misco. Y yo estaba seguro que había dado la dirección de aquí. Bueno, se molestaron conmigo. Salgo del trabajo, eso fue un día miércoles. Y digo, voy a venir a la iglesia. Y ahí cerca del mercado hay un adicto que no tiene la parte de su pierna. Siempre paso saludándolo y, ¿verdad? No platico con él, pero ya nos conocemos. Y ese día, mis hermanos, yo todo agüitado para agarrar mi taxi. Y paso y se me queda viendo él. Y me dice, ¿qué me ves, cara de huevo? Y él nunca era así conmigo. Nunca ha sido más que ese día. Ese día solo lo miré y mejor me fui. Me acuerdo que vine y le conté al hermano César. Digo, deja, no digas nada. Pero así pasa, ¿cuántos dicen? Hay momentos donde todo le sale mal, lo espiritual, lo laboral, lo económico. Hay días así. Muchas veces uno es el culpable, pero hay días así. Hay días de derrota. Hay días, mis hermanos, donde uno parece que no tiene el favor de Dios. Pero escuche bien, mis hermanos, debemos entender esta realidad, que el cristiano experimenta momentos difíciles. Dice la palabra de Dios en Gálatas 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios, Gálatas 4:13. Pues vosotros sabéis que a causa de mi enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes que me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Qué he hecho pues? Vuestro enemigo, por deciros la verdad, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que nosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo, lo bueno y siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Bueno, aquí lo que está hablando Pablo, mis hermanos, a los Gálatas, es que dice Pablo, cuando yo vine con ustedes a predicarles la palabra de Dios, por causa de mi enfermedad, dice Pablo, ustedes me recibieron bien, me recibieron como un ángel, como al mismo Señor Jesucristo. Y dice Pablo, yo estoy seguro que si yo hubiese necesitado unos ojos, ustedes se los sacaban y me los daban. Imagínense, hermanos, el amor que le tenían a Pablo. Pero Pablo dice, cuando les empecé a hablar la verdad, me convertí en su enemigo. Y así pasa, ¿cuántos dicen amén? Esa es una realidad cuando tratamos de ser fieles a la palabra de Dios. Hay gente que se molesta y esto ocasiona, mis hermanos, problemas. El mundo espiritual también se manifiesta, se opone, no está de acuerdo con que nosotros seamos fieles a Dios, no está de acuerdo con nuestras convicciones, y esto, mis hermanos, nos da como resultado muchas veces momentos adversos. Dijo Carlos Spurgeon esas palabras: no hay universidad para el cristiano como el dolor y la prueba. Vendrá siempre, mis hermanos, en la manera de aprendizaje para el cristiano, el sufrimiento. Después de esos momentos nosotros podemos entender muchas cosas. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos a la adversidad? ¿Cómo reaccionamos nosotros, mis hermanos, ante esos momentos? Porque es algo que no vamos a evitar.
Es algo, mis hermanos, que no podemos esconder, que no podemos hacer a un lado. Eso es algo que vamos a enfrentar. Hoy en día, mis hermanos, detrás de muchos púlpitos se promueven discursos muy contrarios a los que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Ese tipo de cosas tratan de hacerlas a un lado, tratan de no decirle a la gente que van a padecer por Cristo, que van a sufrir, tratan de dar otro discurso, tratan de enseñar otras cosas. ¿Por qué? Porque la gente naturalmente, mis hermanos, busca evitar el sufrimiento, busca evitar los problemas. Pero escuche bien, aunque uno evite los problemas, trate de aislarse de ellos, siempre llegan, siempre se presentan. Escuche las palabras de Timothy Keller, dicen estas palabras. Dijo: Jesús sufrió no para que nosotros no suframos, sino para que cuando suframos pudiéramos volvernos más como Él. A través del sufrimiento, mis hermanos, aprenderemos grandes lecciones. Mateo 5, versículo 11, dice la palabra de esta manera: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. La palabra de Dios nos dice en Juan 16:33, hablando el Señor Jesucristo que Él va a partir de este mundo, que Él se va a ir al cielo, mis hermanos. Él termina diciendo esas palabras: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo, mis hermanos, no nos prometió una vida sin sufrimiento. No nos prometió una vida sin dolor. Y eso mismo aplica para el cristiano de hoy. Quiero hablar en tercer lugar: aguanta presión. Ya vimos, mis hermanos, las dos vertientes de la vida cristiana: vida en victoria, bendiciones. Eso no lo podemos evitar también, eso viene con esta vida cristiana, pero también vimos que vienen momentos difíciles, momentos adversos, cuando somos fieles a la Escritura, cuando somos fieles a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, mis hermanos, cuando él está en Listra, en esta ciudad donde lo han apedreado, pero donde también ha visto el favor de Dios, dice la palabra de Dios, mis hermanos, que él entiende por qué es que está padeciendo todo esto. Él sabe cuál es su propósito, él sabe cuál es su llamado. Su llamado es hacer discípulos, predicar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que en medio de todo esto que está atravesando, toda esta odisea, dice la palabra de Dios que el propósito se cumplió. Hubieron muchos discípulos, se establecieron iglesias en ese lugar. Y ya cuando Pablo va a abandonar este lugar, dice la palabra de Dios que comenzó a animarlos y les declaró esta verdad. Hechos 14:22, dice la palabra de Dios de esta manera: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Escuche bien, el apóstol Pablo, mis hermanos, se pone como ejemplo y trata de animarlos a que permanezcan en la fe, a que sigan adelante, a que aguanten presión, porque la vida no iba a ser fácil para ellos. ¿Cuánto dicen amén? Dice la palabra de Dios: es necesario que atraviesen por muchas tribulaciones. Esta palabra, mis hermanos, en griego se pronuncia dislipis y significa presión, presión literal o figurativa, estrechez, aflicción o angustia.
El interlineal de la editorial CLIE traduce esta palabra como sufrimientos. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: y les recordaron que debíamos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Es decir, mis hermanos, ellos iban a estar sometidos a mucha presión, iban a estar sometidos a muchas privaciones. La vida no iba a ser fácil, iba a haber tribulaciones, iba a haber, mis hermanos, muchos sufrimientos. Pero aún con eso, mis hermanos, tenían que entender por qué es que estaban atravesando todo esto. Dice la palabra de Dios: es necesario que a través de muchos sufrimientos entremos ¿a dónde? Al cielo. Al reino. Es necesario. El objetivo estaba fijado. ¿Cuánto dicen amén? El objetivo estaba en su lugar correcto. Ahora, mis hermanos, dice el comentario de la Biblia Plenitud, de la Biblia de Estudio Plenitud, dice lo siguiente: soportar sufrimientos no nos gana la entrada al reino de los cielos. Más bien, la entrada al reino está acompañada de sufrimiento. No es que vamos a ganarnos el cielo por sufrir, ¿cuánto dicen? Sino que nuestra caminar al cielo está acompañado de sufrimiento. Quiero hablar rápidamente dos razones o dos motivaciones para continuar aguantando presión. Número uno, mis hermanos, lo vemos en ese texto, es que nuestro destino está fijado en el cielo. Vamos al cielo. Es necesario aguantar presión porque vamos al cielo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:4 que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La primera razón, mis hermanos, la primera motivación para continuar en nuestro caminar cristiano es que debemos entender que un cielo nos aguarda, un cielo nos espera. Número dos, mis hermanos, lo vemos en nuestro texto también. Una de las motivaciones de Pablo para seguir adelante era, mis hermanos, que tenemos que evangelizar y cuidar de la gente que evangelizamos. Pablo no solamente les predicó a estas personas, sino que dice la palabra de Dios que estableció a líderes en esas iglesias. Vean, no solamente predicó y se fue y los dejó ahí, ellos se arreglaran, sino que dice la palabra de Dios que habiendo ayunado y orado, establecieron ancianos, establecieron líderes para la iglesia. Es decir, mis hermanos, él se preocupó bien. Pablo, a pesar, mis hermanos, que había sido apedreado, que quizá no estaba bien de su cuerpo, dice la palabra de Dios, todavía se tomó el tiempo de educar a la gente, de enseñarlos, de preparar líderes para que esa gente pudiera estar bien cuidada, bien alimentada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, él no se podía dar el lujo de abandonar su camino, de regresar atrás, sino que sabía que a pesar de todo sufrimiento, él tenía que cumplir la voluntad de Dios. Y esto demanda esfuerzo. Esto demanda, mis hermanos, mucho tiempo, mucho sufrimiento también. No es fácil, pero Pablo tenía, mis hermanos, en su corazón el deseo de cumplir la voluntad de Dios. Necesitaba predicar, necesitaba cuidar de la gente también a la cual él había predicado. ¿Cuántos dicen amén? Y no es fácil, hay cansancio, hay luchas, pero una de las motivaciones, mis hermanos, que nos va a ayudar a seguir adelante es que tenemos hermanos en Cristo a cuales apoyar. Si no hubiera gente con ese interés, no hubiera gente predicando, no hubiera gente cuidando el templo. ¿Cuántos dicen amén? Los que hacen este tipo de cosas saben que sirven a Dios, pero también sirven a sus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hace unos días atrás leí un libro acerca del Mesías.
Es un estudio acerca de Isaías 53. Y yo estaba en mi casa y había decidido no venir a la iglesia, pero estaba enfermo. Ese día me regresaron de mi trabajo, estaba enfermo, tenía dolor en el estómago, mareo, me sentía muy mal. Y yo me recuerdo que le dije a papá, no voy a ir, a quedar, realmente me siento mal. Y estaba mal, o sea, no estaba mintiendo, estaba mal. Dije, no voy a ir, me voy a quedar a terminar de leer mi libro. Y comencé a leerlo. Y está hablando acerca de Jesús. Y quiero leerle esta porción, porque esta porción me animó a venirme como andaba a la iglesia. Me vine, dije no. ¿Pasaba a leer? ¿Cuántos les quieren escuchar? Es el escritor Samuel Pagán, dice lo siguiente. El mensaje del siervo, a través de su ejemplo, es que ni aún la muerte puede detener a las personas que tienen el deseo de obedecer a Dios. La vida de Jesús revela, en efecto, dos principios rectores de aquellos que triunfan, pues superan el temor y enfrentan las dificultades con autoridad y valor, obedeciendo al Señor y comprometidos con la humanidad. Esas palabras me impactaron tanto el corazón que dije, sí, tengo un compromiso con Dios, pero también tengo un compromiso con mis hermanos. ¿Ya? Yo sirvo a mi iglesia y pude venir y vine a la iglesia, amén, y yo me sentí bien de cumplir con ello. Quiero concluir. La Odisea tiene como destino el cielo. Pasar por tiempos difíciles, tiempos buenos, tiene como propósito llegar al cielo. El trayecto, mis hermanos, está rodeado de cosas buenas, de cosas malas, de momentos alegres, de momentos tristes, pero también en el trayecto, mis hermanos, aprendemos a servir a nuestro prójimo a través de nuestro servicio a Dios. Aprendemos a amar a la gente. A través de nuestro servicio a Dios, mis hermanos, podemos obtener el favor de Dios. Las hermanas de esta iglesia están ayudando los días viernes y se están uniendo en oración por las necesidades de los enfermos. El día lunes van a ir a visitar a la hermana, a la mamá de Tonito, y eso es lo que necesitamos. ¿Cuánto dicen? Amén. Eso es lo que necesitamos, porque todos estamos aquí en esta Odisea. Quizás ahorita estamos bien, quizás ahorita estamos en bendición, pero mañana nos va a tocar a nosotros y vamos a necesitar que nuestra iglesia nos apoye. Amén. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo mientras hagamos